Amén. Sí, quiero invitaros a abrir la palabra en Mateo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 24. Y ese es el texto que voy a estar exponiendo en esta mañana. Mateo 16, 13 al 24, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow. Gloria al Señor. Querida iglesia, en los 4 evangelios, la palabra eclesía, que es la palabra del griego que traducimos a iglesia, aparece 3 veces. Y las 3 veces aparece en la boca de nuestro Señor Jesucristo y se redacta precisamente en el Evangelio de Mateo. Solamente el Evangelio de Mateo tiene redactada esta palabrita. Una vez aparece aquí en el capítulo 16, las otras 2 veces aparece en el capítulo 18, que Pastor Israel va a estar tratando también en esta noche. Aquí nos deparamos con la primera vez en el Nuevo Testamento cuando se utiliza esta palabrita eclesía. Y esta palabra aparece en la boca nada más y nada menos que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el contexto en el cual Jesús habla de esta palabra y lo que Él dice acerca de la iglesia, vamos a estar, a partir del contexto y de las palabras del Señor, vamos a estar derivando 4 verdades importantes referentes a la naturaleza o identidad de la iglesia. Vamos a estar meditando, hay mucho más en el texto, pero yo voy a ceñirme a 4 verdades importantes referentes a esa preguntita: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor en este capítulo nos va a enseñar acerca de esto que nosotros llamamos, que Él llama iglesia? Y sin más, os doy la primera y vamos a ir meditando en cada una de ellas. Y esto es tan importante, esto es base, esto es fundamento. En primer lugar, vamos a estar considerando que la iglesia es el plan de Jesucristo y es central en su obra de redención. La iglesia es plan de Jesús y es su conquista, es lo que Él vino a hacer o a edificar.
leemos en las palabras del Señor y yo quiero que puedas meditar en ellas y si puedes imaginarte a Jesucristo diciendo eso en el contexto de los discípulos, imagínate al Señor diciendo, y voy a añadir aquí un pronombre enfático para dejarlo más firme, Jesucristo diciendo en el versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Esas son las palabras del Señor, Él está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Es su plan, es su iglesia, es su obra. Es su plan, es su iglesia, es su obra. El contexto en el cual Jesús dice estas palabras no podía ser más importante, es increíble. Jesús está avanzando dirección a Jerusalén, está avanzando a aquel clímax de su ministerio cuando Él iba a morir en la cruz, Él iba a completar su obra de redención y cuando está pasando por Cesarea de Filipo, Él se detiene para hablar con sus discípulos y les pregunta a los discípulos cuál era la opinión popular acerca de su persona, qué era lo que la gente pensaba acerca de quién era Él, porque en esa época Jesús ya era muy famoso, las multitudes le seguían, pero claro, cada uno tenía su opinión acerca de quién era Jesús. Habían ya en aquella época distintos evangelios, por decirlo de alguna manera, distintos conceptos acerca de quién era Jesús. Y Jesús le pregunta a sus discípulos qué es lo que la gente dice acerca de mí. Y ellos responden, hay todo tipo de propuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros consideran que eres Elías, un reformador de la ley o un gran profeta. Algunos piensan que eres un reformador como Jeremías en tiempos de crisis y de caos. Así que había todo tipo de opiniones acerca de quién era Jesús. Pero entonces el Señor se dirige directamente a sus discípulos y les hace la pregunta más importante que les podía hacer en el versículo 15, cuando les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta más importante que le puedes hacer a una persona, porque el concepto que tenga de Jesucristo es el concepto que tendrá de Dios y de su gloria. Lo que tú ves acerca de Él habla mucho acerca de tu corazón delante del Señor. Y hermanos, cuando el Señor hace esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para sorpresa de todos, Pedro acierta. Que eso es difícil, es increíble, es algo muy fascinante. Pedro acierta la respuesta, gloria al Señor por eso. Había que hacer una fiesta por eso. Pedro acierta la respuesta, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que Pedro no se viniese arriba en ese mismo momento, Jesús rápidamente le dice, bueno, tú no has llegado a esas conclusiones por tus propias fuerzas, el Padre te lo ha revelado, vamos a ver eso más adelante. Pero es en ese momento, cuando el Evangelio es proclamado de manera clara y contundente por Pedro, como representante de los apóstoles, en ese momento Jesucristo habla de la edificación de su iglesia. Así que evangelio, iglesia. Y a seguir, en el versículo 21, desde entonces Él empieza a hacer una exposición clara de su muerte y resurrección. Así que mirad qué interesante estas palabras de Jesús cuando Él dice, edificaré a mi iglesia. No podían estar en un contexto más poderoso cuando se hace una proclamación del evangelio. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y entonces empieza a hablar de la obra de la cruz. Hermanos, la iglesia está en el corazón de Cristo, amén. Está en el corazón del Señor. Lo primero que tenemos que entender es que la iglesia no nace en el corazón de los hombres. La iglesia nace en el corazón de Dios. La iglesia es un proyecto divino. Y hermanos, cuando tú consideras la iglesia, la complejidad, las riquezas, la gloria y los milagros de este pueblo al cual llamamos iglesia, no hay explicación sociológica, ni psicológica, ni de ningún índole humano para que exista tal cosa como iglesia. Solamente hay una explicación para que estemos en este lugar dando gloria al Señor. El Padre nos escogió antes del principio de los tiempos para ser su pueblo. Bendito sea su nombre. La iglesia es un plan de Dios. La iglesia no es una sociedad proyectada por los apóstoles, ni los padres de la iglesia que se reunieron después para decir, hey, vamos a montar aquí un club con los que creemos. No, aquí está en la boca del Señor. La iglesia, ella no es la mera
aglomeración de individuos personales que dicen, bueno, como todos creemos lo mismo, ¿por qué no nos reunimos para hablar y estar juntos y ahora somos iglesia? No. La iglesia es el plan de Dios desde antes del principio de los tiempos para mostrar en ella su gloria, para ser la plenitud de Cristo. ¡Qué misterio! La iglesia como comunidad de discípulos de Jesucristo se encuentra en el corazón del ministerio de Jesús. Hermanos, los hombres no pueden formar iglesia. Los hombres, ellos fueron hábiles en construir su propia sociedad, su propia comunidad, la que San Agustín llamaba la ciudad de los hombres. Eso es lo que los hombres pueden crear cuando se juntan como sociedad. Una sociedad establecida a partir de un principio de rebelión, con las fuerzas del brazo del hombre y para la gloria del individuo. Eso es lo que los hombres hacen cuando se reúnen en sociedad. Lo vemos en la historia de todas las Escrituras, empezando por la Torre de Babel en Babilonia, después y más adelante en Egipto y después en Roma. Los hombres dicen en sociedad, como leemos en Génesis 11:4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esa es la sociedad de los hombres. El Nuevo Testamento utiliza una palabra poderosa para hablar de este sistema, es la palabra mundo, ese sistema antagónico, rebelde, que se opone a Dios y que busca la gloria del hombre a partir de su autonomía, de sus fuerzas. Eso es lo que el hombre logra hacer. Y las consecuencias nefastas, vivimos en una sociedad enferma y decadente. Esa es la realidad. La sociedad hace trizas por todas partes. Pero todavía me veo a un montón de creyentes poniendo una confianza tan grande en la política. Y me pregunto, ¿es que no ven o no entienden? Es que ¿cómo podemos apoyar nuestros brazos en la fuerza del hombre? Los creyentes se pelean por política. Si voto a la izquierda o a la derecha. Hermano, lo que se te dé la gana, pamplina, pero pon tu confianza en Jesucristo. Él es el Rey. Y su iglesia es sal y luz de la tierra. Confía en su iglesia, descansa en lo que Él hace a través de su pueblo. Porque la sociedad de los hombres, ella está destinada al fracaso. Pero Dios, en su misericordia, Él escogió un pueblo para sí, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, antes del principio de los tiempos, para hacerle partícipe de su gracia y manifestar en Él su gloria. Eso es lo que Dios se determinó a hacer y eso es lo que Pedro entendió de manera tan clara y tan notable. Él lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro lo dice de manera contundente, mas vosotros sois, hablando a la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, según su elección, adquirido por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que lo primero que tenemos que decir es que la iglesia es plan de Dios. No es un plan del hombre, es plan de Dios. En segundo lugar, todavía dentro de este gran punto, decimos que la iglesia es la conquista divina, es una obra de Dios. No es solamente su plan, es aquello que Él viene a ejecutar, a hacer en el mundo. Jesucristo dice, añado el pronombre nuevamente y me perdonáis por eso, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. No es una obra nuestra, es una obra ¿de quién? De Cristo. Importante. En efecto, el contexto nos muestra que el propósito de la obra de la cruz era edificar a su iglesia. Jesús vino a morir y resucitar de entre los muertos de manera muy particular para salvar a su iglesia, para redimir a su novia, para mostrar su gloria en nuestras vidas, en cada iglesia local. Gloria al Señor por eso. Cristo es el que edifica a su iglesia a través de su muerte, resurrección, a través de su presencia por el Espíritu con nosotros. Mirad cómo la iglesia es propósito de Cristo de manera muy, muy particular. Mirad lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos,
amad a vuestras mujeres. Ya os lo dejo caer. Maridos, amad a vuestras mujeres. No viene mal, ¿no? En paréntesis, amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el Señor viene de manera particular a edificar a su iglesia. De manera que en Apocalipsis 5:9, la multitud de los santos redimidos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén. Así que repito, para que se nos vaya quedando, la iglesia es plan de Dios y es proyecto divino. La iglesia es su propósito y su conquista. La iglesia es de Dios. Gloria al Señor por eso. Algunas aplicaciones que quiero dar de este primer punto que creo que son bien importantes. La primera, si la iglesia está en el corazón de Cristo, debe estar en tu corazón. La iglesia no es una opción en la vida cristiana. Si es central a Cristo, debe serlo también a nuestras vidas. Es una anomalía, un creyente que no es parte de la iglesia local, que no ama a la iglesia local, que no sirve a la iglesia local. Hay una anomalía en esa realidad. Y ojo, no estoy diciendo frecuentar domingos una iglesia, porque muchísima gente va los domingos por la mañana a una iglesia, pero una cosa es frecuentar un local público que se puede denominar iglesia, otra cosa es ser iglesia orgánicamente, en amor, en servicio, en entrega, en compasión, en propósito y vida. He aprendido que el amor por Jesucristo impulsa el alma a amar aquello que Él ama. Eso ocurre en todas las dinámicas de la vida. Cuando tú amas a alguien, amas lo que Él ama. Eso funciona, realmente es eficaz. Mi esposa no le gustaba el café, quiero decir. Y a mí no me gustaba el té. Antes de casarnos, ella tomaba té y yo tomaba café. Ahora, cuando llegan las tardes, últimamente, eso ha cambiado en el último año, ella toma café y yo tomo té. Hermanos, es amor. Amor. Yo pasé a amar lo que ella amaba y ella pasó a amar lo que yo amo. Por la mañana los dos tomamos café, porque el marido es cabeza del hogar. Pero bueno, eso hay que tomar café por la mañana. No es broma, podemos tomar té también, pero, ¿sabéis? Si tú amas al Señor, vas a amar a la iglesia. Que va a ser fácil. No es fácil porque no eres fácil de amar. ¿Quién? Tú. Yo tampoco. Entonces es complicado amar a la iglesia porque la iglesia está en un proceso de santificación y hay un montón de pecados todavía, pero tú amas a la iglesia porque el Espíritu de Cristo está en ti y tú amas lo que Cristo ama y aquello por lo cual Él derramó su sangre y que es su propósito y su gloria. Tú amas a su novia. Si tú amas a Cristo, amas a su iglesia, ten cuidado con cómo hablas de ella. Tienes cuidado en cómo te mueves en ella. La reconoces como un lugar santo, un lugar importante en el que Cristo habita. Segundo, aplicación, debemos respetar el señorío de Cristo sobre su iglesia. Debemos respetar el señorío de Cristo sobre su iglesia. O sea, no podemos hacer lo que querramos en la iglesia. Hay algunos que son increíblemente ortodoxos en distintas áreas de la teología, pero cuando llegan a la iglesia se sientan y lo que preguntan es, bueno, ¿cómo hacemos iglesia? ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Quién dijo que tenemos la libertad de sentarnos y decir cómo hacemos iglesia? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo estas palabras. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, Pablo le escribe al joven Timoteo que estaba empezando en el ministerio para enseñarle a él cómo debe conducirse en la iglesia que es de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que si la iglesia es del Señor, tenemos que guardarnos para aprender de Él cómo conducirnos en su iglesia y cómo ser iglesia, porque Él es el que manda en su iglesia. Él es el que manda en su iglesia. Tercera aplicación, y esta me encanta. Estamos todavía en el primer punto, pero bueno, tenemos tiempo.
¿No es verdad? Puesto que la iglesia es una obra de Jesucristo y está en proceso de edificación, Él está edificando a su iglesia, la plenitud de la iglesia es aún un misterio a ser revelado. Hermanos, la iglesia es un gran misterio, algo que nosotros no podemos manejar, algo que todavía va a manifestar su gloria cuando Cristo se manifieste. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de juzgar a la iglesia, porque ella todavía no está mostrando su gloria y plenitud cuando lo hará cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Es un misterio la iglesia, como Cristo es un gran misterio para nosotros. Pero tenemos que cuidarnos para no juzgarla y pedirle al Señor, ayúdanos a verla a partir de ese estado de gloria. Ayúdanos a recordar que la iglesia un día va a brillar con tu gloria y ayúdame a ver a mis hermanos a partir de esa realidad. El amor piensa bien de los demás, cubre multitud de pecados y ve lo que desea que acontezca. Bueno, cuando entres a la iglesia, piensa de esa manera. ¡Wow! ¡Qué iglesia santa! ¿No? Y ve a los niños saltando de un lado al otro y un hermano medio enfadado y dice, ¡oh Señor, cuánta gloria! ¿No? Y dice, ¿qué pasa? ¿Este hermano vive en autoengaño? No, ¿qué va? Este hermano vive mirando como Cristo. Vive mirando aquello que el Señor va a hacer en su iglesia. Cuando alguien recién se convierte y entra a la iglesia, la ve de esa manera. La ve. Una de las grandes características de un nuevo convertido es que entra a la iglesia y dice, esto es la gloria. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas la primera vez que tú entraste a la iglesia y conociste al pueblo del Señor? Luego vas creciendo en la fe, te haces medio fariseo y ya cambia tu opinión. Pero eso no es culpa de la iglesia, es tu culpa. Tienes que seguir viviendo a partir del Evangelio, a partir de Cristo como el primer día, y seguirás viendo a la iglesia como un lugar hermoso. Hermanos, lo de fariseo no lo toméis tan a pecho, pero sabéis, a veces pasa un poco. Y la iglesia tampoco es perfecta. Eso es cierto, y uno crece y va viendo los defectos, pero cuando la miras a partir de los ojos de Cristo, todo cambia. Entonces puedes amar, puedes servir, puedes entregarte. Amén. Así que el primer punto ahí lo cerramos. La iglesia es plan de Jesucristo y es central en su obra de redención. En segundo lugar, segunda verdad que vamos a aprender en estos versículos, la iglesia descansa en el testimonio apostólico. La iglesia descansa en la declaración de Pedro, en el testimonio apostólico. Cuando Pedro responde de manera correcta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo robó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo, y le dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Pedro proclama el corazón del Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él proclama quién es Jesús. Tú eres el Mesías prometido, el Hijo eterno de Dios, aquel que viene a redimir a su pueblo. Y en respuesta Jesús le dice, y tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora Jesús afirma que Pedro, junto al restante de los apóstoles, a quienes Pedro representa, serían los encargados de establecer el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? La persona de Pedro como individuo, como la Iglesia Católica tantos años ha predicado. No, el fundamento es el mensaje proclamado por Pedro. Es el Pedro confesante, aquel que es declarado roca. No voy a dividir el mensaje de Pedro, porque el mensaje no es un mensaje abstracto que está en el aire. Es el Pedro, pero el Pedro ¿qué? Confiesa. Finalmente, el fundamento de la iglesia es esa verdad proclamada por Pedro, que no es otra que la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, único cabeza de su iglesia. El Pedro confesante es roca en la medida en la que con su enseñanza él establece el fundamento, que es Jesucristo. La verdad es el fundamento, y esta verdad es compartida por piedras vivas. En realidad es compartida por todos nosotros. Luego Pedro va a usar este símil de piedras para hablar de toda la iglesia. Pero los apóstoles tenían un papel fundamental porque ellos estaban estableciendo doctrina con autoridad de Cristo. Así que, hermanos, no descansamos en los apóstoles como tales, como si ellos tuviesen autoridad en sí mismos, sino en las verdades que han sido establecidas por el Espíritu Santo a través de ellos de una vez y para siempre.
Y esas verdades las tenemos ¿dónde? En la palabra del Señor. Así que es importante que entendamos eso. Y uno puede preguntarse, ¿eso fue lo que Pedro entendió? Pedro entendió que Jesús le estaba diciendo, Pedro, el mensaje que tú acabas de proclamar, ese es el fundamento que tú vas a establecer. Sí, Pedro lo entendió. En 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 4, Pedro lo va a decir. Él dice, acercándoos a él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que Pedro sabía que ¿cuál es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. Él es la piedra del ángulo y Pedro lo confiesa con toda claridad. Y cuando Pedro mete la pata, que en eso era un especialista, mete la pata poco después de lo que acaba de decir, la va a embarrar. Parece que el Señor quiere librarnos del error de confiar en Pedro como persona en sí mismo. Porque poco después él erra el Evangelio y le dice a Jesús, no vayas a la cruz. Y Jesús le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Increíble. Y luego en Gálatas, cuando Pedro se está apartando del Evangelio, ¿qué tiene que hacer Pablo? Reprenderlo. ¿Por qué? Porque él no es en sí mismo el fundamento, sino la verdad evangélica, Cristo. Eso lo dice Pablo de manera contundente cuando dice, si aún nosotros, los apóstoles, o algún ángel os enseñase el evangelio diferente, que sea anatema. Así que el evangelio está por encima de los apóstoles, por encima de toda autoridad humana, la palabra del Señor, por la que Cristo ejerce su señorío. Ella es el fundamento de su iglesia. Algunas aplicaciones de que la iglesia ella descanse en el fundamento apostólico, en el evangelio, la palabra del Señor. La primera, muy sencilla, muy sencilla. La doctrina importa. Amén. Lo que se predica en una iglesia es importante. Pedro es reconocido como miembro de la iglesia cuando proclama el evangelio. Él es reconocido como piedra en la iglesia cuando proclama el evangelio. Así que la verdad objetiva, creída y confesada, es fundamental para ser iglesia. Pedro dice, este es el evangelio. Jesús le dice, tú eres iglesia. Así que sin la verdad objetiva del evangelio no hay iglesia. Querido hermano o hermana, si tú vas a escoger una iglesia local a la que ir, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿Se predica expositivamente la palabra en ese lugar o no? Si no se predica a Dios, aquí no estoy. Si la Biblia no está en el centro, Cristo no está en el centro. Hay otras cosas en la iglesia que puedes obviar, puedes tener más o menos paciencia, pero se me está dando el evangelio. Estoy conociendo las Escrituras. Se predica con fidelidad la palabra del Señor. El evangelio está en el centro. Cuando los reformadores, ellos negaron la doctrina de la sucesión apostólica y la institución católico-romana como siendo la única, la iglesia, ellos tuvieron que hacerse la siguiente pregunta. Si la sucesión apostólica no es lo que define a la iglesia, no es esta institución histórica llamada catolicismo apostólico romano, entonces, ¿qué es lo que define a la iglesia? ¿Cómo yo puedo saber que voy a un lugar y en ese lugar hay iglesia? Y no es un grupo de amigos que se reúnen para, para estar. Pues los reformadores, ellos llegaron a tres puntos que son claves para entender qué es la iglesia. En primer lugar, la iglesia es el lugar donde se predica con fidelidad la palabra de Dios. Eso es lo primero que ellos decían. Hay iglesia en aquel lugar donde la Biblia es proclamada con autoridad, el evangelio es proclamado, en ese lugar hay iglesia. Porque la Biblia ya engendra y edifica a la iglesia. Así que lo más importante, ese es el primer punto. Y Calvino consideraba que es el punto, porque los otros dos derivan de él. En primer lugar, la iglesia es un lugar donde se predican las Escrituras. En segundo lugar, donde se practican los sacramentos o las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, que es la predicación visible del evangelio. Así que se predica la Biblia, se practican los sacramentos, y el tercero es donde hay disciplina cristiana o discipulado.
donde se está discipulando o disciplinando para formar el carácter de Cristo, donde se confronta el pecado, donde se habla de la santidad, se proclama el Evangelio, pero también se busca la piedad. Así que eso es iglesia. La doctrina importa. Una iglesia sana será sana en la medida en la que predique la verdad de Dios. A través de ella Jesucristo ejerce su señorío en la iglesia. Hermanos, nunca claudiques de eso. Amén. Otras cosas pueden estar, pueden no estar, pero eso tiene que estar, y yo no voy a estar en un lugar donde eso no esté. Última aplicación en este punto, y creo que esta también es importante en los días que estamos viviendo. Nuestra unidad y comunión como iglesia descansan en la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es eso. Nuestra unidad y comunión descansan en la verdad. Todos sabemos que estamos viviendo un espíritu ecuménico en nuestro tiempo, ¿no es verdad? Donde el amor transciende a la verdad y donde debemos estar unidos en un mismo espíritu y bajo una bandera que dice Jesús, pero nadie sabe que Jesús es ese. Puede ser Jesús el de la panadería, yo qué sé, el que sea, pero nadie sabe quién es Él. Pero le tenemos vértigo a definir, le tenemos vértigo a decir, esto es lo que creemos, esta es la verdad objetiva que sostiene la iglesia. Pero Jesús no tiene vértigo a definir. Cuando Pedro falla, Jesús le confronta. Lo vemos en el texto. A Jesús le importaba la verdad para la unidad. Pedro, si quieres seguir conmigo como iglesia, que sepas que ahora estás hablando como Satanás. Además se lo dice súper fuerte. Porque la verdad importa. A veces tenemos la idea de que podemos mantener cierta unidad sin verdad. Eso no existe. Eso es una unidad de papel. Se va a caer. Es verdad que en la medida en la que definimos van a haber lugares en la doctrina donde no vamos a estar de acuerdo, pero vamos a andar en la luz y vamos a saber reconocer, con la ayuda de Dios y el quebranto que el Espíritu debe darnos, aquello que es central, aquello que es periférico. Pero es importante que no andemos en ambigüedad, que estemos claros, aun cuando tengamos que decir, somos distintos en estas áreas, pero está bien. Lo que no podemos es absorber el espíritu ambiguo de nuestro tiempo, relativista, en el cual la verdad no importa. Eso es contrario al Evangelio, porque la iglesia depende de la verdad divina. Nuestra unidad y comunión descansan en la verdad de Dios. Gloria al Señor por eso. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé gracia de entender la Biblia, predicar la Biblia y amarnos a partir de la verdad bíblica. Cuando Pedro, él confiesa el Evangelio, cuando él declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es tan bonito lo que el Señor le dice. Le dice, Pedro, más que feliz eres tú, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la verdad doctrinal importa, pero todos reconocemos que para que un hombre o una mujer puedan aceptar esa verdad es necesaria una obra del Espíritu Santo en el alma. Amén. Es así, nuestra rebelión, nuestra dureza de corazón es tan grande que solamente si el Señor viene y nos quebranta y nos mete la verdad dentro, podemos creerla. Pedro, tú has sido objeto de gracia. Hermano, hermana que estás en este lugar, si tú has creído en el Evangelio, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has abrazado la cruz de Cristo, solo hay una explicación para eso. Ha habido una obra soberana de la gracia de Dios en tu alma, dándote ojos para ver, dándote oídos para oír, quebrantando la dureza de tu rebelión y llevándote a Jesucristo. Así que glorifica a Dios. Dale gloria al Señor por eso. Es su obra en nuestras vidas. Predicamos el Evangelio, proclamamos la verdad con todas nuestras fuerzas, buscando ser fieles a la palabra, pero finalmente le tenemos que decir, Espíritu sopla, como Ezequiel a los huesos secos, sopla Espíritu Santo, para que tu verdad pueda ser recibida con amor y fe en los corazones de los hombres. Oh, qué importante es eso. Ya lo vemos aquí, en este texto tan maravilloso, tan glorioso. Gloria al Señor por eso. Así que la iglesia es plan de Dios, es obra suya. La iglesia descansa en la verdad del Evangelio, descansa en la proclamación apostólica. Y en tercer lugar, avanzo al tercer punto, la iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesucristo. La iglesia es la comunidad de aquellos que siguen a Jesús. La doctrina es importante, pero si a la doctrina no le acompaña la obediencia de los discípulos, no hay nada, no hay iglesia.
La doctrina es importante, debemos entender la verdad y aceptarla, pero junto a ello tiene que haber un caminar cristiano, una obediencia de la fe, un seguir a Jesús. No es iglesia el que no llega a ese punto. Y dices, Pedro, ¿de dónde sacas eso en este texto? Bueno, hay mucho en este texto que nos muestra este principio. Pero en primer lugar es muy interesante considerar la palabra que Jesús utiliza aquí para hablar de la iglesia. Iglesia, en el griego la palabrita que tenemos ahí es la palabra eclesía, y yo edificaré mi eclesía. Pero eclesía es una traducción del hebreo de una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, que es la palabrita Kaal. Kaal es una palabra que se utiliza mucho en las escrituras del Antiguo Pacto. Esa palabra básicamente significa salir. Un pueblo llamado a salir hacia afuera. Esa es la idea, salir. Kaal, eclesía, un pueblo llamado a salir. Convocado y reunido para salir. Y esta es la palabra que el Antiguo Testamento utiliza para referirse al pueblo de Israel, constantemente la usa, a ese pueblo que fue quitado por la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto y llevado por él para caminar por el desierto hasta la tierra prometida. Así que cuando Jesús utiliza esta palabra Kaal, yo edificaré mi Kaal, los que le estaban escuchando sabían lo que le estaba diciendo. Ellos no pensaban solo en un conjunto de gente que es llamado para estar con él. No. Vale, ese es el significado etimológico de la palabra, pero hay un contexto en esa palabra muy poderoso que en la mente judía sonaba y resonaba con fuerza. Jesús está diciendo, yo voy a edificar mi Kaal, mi pueblo. Y en la mente de los que lo oían, ellos estaban pensando en la Pascua, en la columna de fuego, en la nube, en el maná, en la liberación de Egipto, en el camino por el desierto. Hermanos, sí, hay tantos lugares en los cuales Jesús muestra su naturaleza divina y uno de ellos es aquí. El único que podría decir, yo voy a edificar mi Kaal, es Dios y el Señor de todas las cosas. Es Jehová de los ejércitos. Es increíble. Jesús está diciendo, yo voy a edificar el último Kaal, yo voy a edificar el último pueblo, yo voy a edificar a ese pueblo que va a salir del último Egipto, del último faraón, que es el pecado, el mundo, la muerte, Satanás, y los voy a llevar por el desierto, donde van a tener que aprender a obedecerme, a confiar en mí, a obedecer mis mandamientos. Increíble, eso es lo que el Señor está diciendo. Y como Pedro mete la pata y no entiende lo que Jesús está diciendo, Jesús le tiene que confrontar y decir, Pedro, tú tienes que llevar mi cruz y seguirme, tú tienes que salir. Tú tienes que salir de la realidad del pecado y tienes que seguirme. Eso es lo que Jesús le va a decir. Jesucristo está diciendo, esto es lo que va a acontecer en mi persona. En la persona de Jesucristo no solamente los judíos serían redimidos del último y gran Egipto, Satanás, el pecado, la muerte, sino que serían reunidas las ovejas del Señor de todo pueblo, tribu, lengua y nación. La iglesia, tal y como nosotros la conocemos en nuestro tiempo. Por eso cuando algunos griegos quisieron conocer a Jesús, Jesús les dijo, eran gentiles, Él les dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En la cruz el Señor está cumpliendo el último Kaal y llamando a su iglesia a salir y seguirle, llevando su cruz. Y todas las realidades del antiguo pacto que tienen que ver con la travesía en el desierto ahora se cumplen en Jesús de una manera interna y poderosa en la vida de su iglesia. Él es el maná, Él es el fuego, Él es la nube. Él es el que nos guía, que nos dirige, que nos alimenta. Él es el que nos mete los mandamientos dentro por el Espíritu. Él es el que nos discipula. Y no es discípulo. Y no es iglesia el que no es discípulo. No es iglesia el que no sale para seguir a Jesús, el que no sale para seguir al Señor. Así como el pueblo en el desierto tuvo que aprender a confiar en Dios y a vivir en santidad, nosotros somos llamados a seguir a Cristo y a ser como Él, a responder a esta llamada ekkaleo, llamados a salir, a ser una comunidad de discípulos, una comunidad que salen para seguir a Jesús. Algunas aplicaciones de este punto que creo que es
tan importante, tan importante. La primera de ellas: es posible ser parte de la comunidad de la iglesia sin ser verdaderamente iglesia. Tú puedes aceptar un credo, tú puedes venir los domingos, pero si tú no has salido de una vida autónoma y autosuficiente que busca su propia gloria, tú no eres iglesia, porque no eres discípulo de Jesucristo. Solamente aquellos que responden al llamado de salir para seguirle son iglesia. Es posible estar en la iglesia y no ser iglesia. Algunos hablan de iglesia visible e invisible. Hay muchísima gente que se reúne, pero luego hay una iglesia dentro de la iglesia. Eso siempre ocurre. En cada iglesia local hay una serie de creyentes que son nominales, o sea, que son iglesia, pero no son iglesia, porque no son discípulos, no han salido para seguir a Cristo. Así que quiero advertirte en el nombre del Señor Jesús. Si tú no eres discípulo del Señor, no eres iglesia. Así que tienes que responder a la doctrina, pero también tienes que responder a su llamado en el versículo 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar que era necesario ir a Jerusalén, padecer. En el 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que, segunda aplicación, en la iglesia existe tal cosa como la disciplina o el discipulado. Una iglesia que no discipula no es iglesia, por el simple hecho de que ser iglesia es ser ekkaleo, discípulo de Cristo, sea llamados a salir. Es una iglesia que solamente está interesada en exponer la verdad bíblica, pero no tiene ningún interés en confrontar la realidad del pecado y en ver a los que allí se congregan creciendo en el carácter de Cristo. No es iglesia. Puede ser un club social, una escuela teológica, puede ser cualquier otra cosa, pero iglesia no es. Así que, añado a lo que dije anteriormente, lo primero que tienes que ver en una iglesia local, que se predique expositivamente la Biblia. Lo segundo, que esa iglesia esté muy interesada en confrontarte con la realidad de tu pecado y llamarte a vivir una vida santa. Y moldear en la comunión de los santos esa realidad. La iglesia que es iglesia vive de esta manera. Hay una comunión unos con otros, hay un cuidado unos con otros, hay un confrontar en amor unos con otros, hay una administración de la palabra unos con otros. Eso es ser iglesia. Hay un interés sincero por ver el carácter de Cristo siendo formado en ese lugar. Eso es ser iglesia. En la iglesia existe tal cosa como disciplina o discipulado. Es interesante porque en el versículo 19... Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa idea de las llaves es una medida de autoridad. Pastor Israel va a hablar de eso en esta noche, así que no voy a entrar mucho ahí, pero Dios le ha dado una medida de autoridad a la iglesia para ejercer discipulado, para ejercer disciplina. No, y digo iglesia, no autoridades solamente de la iglesia, la congregación. Dios ha dado unas llaves, ha dado una medida de autoridad para atar y desatar. De eso se hablará esta noche. Así que yo espero que tú estés en una dinámica de discipulado en tu vida. Espero que haya gente alrededor tuyo que esté actuando de esa manera. Espero que en la iglesia en la que estés haya un interés muy grande por la verdad objetiva del Evangelio y por vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, que son cada vez más como Cristo. Espero que todo eso esté actuando. Amén. Y llegamos al cuarto punto. Cuarto y último lugar, y si repito, me perdonáis, es solamente para grabar ideas, porque sé que digo varias cosas, pero el primer punto hemos dicho es plan de Dios y es lo que Él viene a hacer, ¿no? Es su plan y es central a la obra de redención de Cristo. En segundo lugar, descansa en el fundamento apostólico, en la verdad objetiva de la palabra del Señor. Qué importante es eso, fundamental. La verdad tiene que estar en el centro. Cristo ejerce su señorío por la palabra. En tercer lugar, la iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús, la eclesía, la Kaal, el pueblo llamado a salir con Cristo, tomando su cruz, llevándola a cada día, siendo más como Él. Tiene que haber eso en una iglesia, tiene que estar ocurriendo, eso es iglesia. Así que esos son los 3 puntos que hemos visto. Y en cuarto y último lugar, el texto nos enseña que Jesucristo edifica su iglesia
en el campo de batalla, como una iglesia militante y triunfante. Jesús edifica su iglesia en un campo de batalla, como una iglesia militante y triunfante. Versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínate, tú estás pensando, ¿no? Estás ahí en ese lugar con el Señor y le dices: Señor, vas a edificar tu pueblo, tu iglesia. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde vas a plantarlo? ¿Dónde lo vas a establecer? Y el Señor mira: pues nada, en las puertas del Hades. Dice: pero es que no hay un lugar mejor. Digo: es que tiene que ser, pero que no sea en las puertas, un poquito más lejos. No, en las puertas del Hades. Sí, en las puertas. Dice: oh, qué emocionante, ¿no? Dice: pero hombre, dale cierta distancia, cierto margen, tiene que ser. Pero ahí en la boca del infierno, sí, en la boca del infierno la voy a poner. En ese lugar, donde la iglesia va a tener un conflicto continuo garantizado. No sé si ahí la iglesia va a decir: oh, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Qué privilegio, qué júbilo que tenemos. No creo. Pero el Señor edifica su iglesia en las puertas del Hades. Ese Hades que representa el sepulcro, la muerte, el lugar en el que las fuerzas del mal fraguan sus estrategias contra el pueblo de Dios. El simple hecho de que Jesucristo haya edificado su iglesia en las puertas del infierno garantiza que la iglesia, cada iglesia local, grande, pequeña, en cada lugar del planeta Tierra, en cada pueblo, cada ciudad, va a enfrentar una guerra terrible de sudor y sangre. Ser iglesia no es fácil. Oh, hermanos, hay luchas internas. El diablo pone a sus falsos ministros que predican el error. En la iglesia se levantan personas rebeldes, con un espíritu autoritativo que vienen a imponer y a demandar y a querer dictar el curso de la iglesia lejos de la humildad y el carácter de Cristo. La iglesia se enfrenta a los engaños del diablo, a un mundo que es antagónico. ¿Cuántas batallas hay en la iglesia? Preguntarle a cada pastor que está en este lugar. Cada uno piensa que su batalla es la peor, ¿no es cierto? Yo es que donde estoy es terrible. Y el otro te mira y dice: bueno, pues yo también, donde estoy, no veas cómo estoy luchando. Pero el Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia en ese lugar. Ahora, imagináis al Señor diciendo a Pedro: y Pedro, tú eres roca. La voy a edificar a partir de tu vida, de tu testimonio, de tu proclamación. Y en ese punto sí que me imagino a los santos ángeles del cielo diciendo: madre mía, ahora sí que estamos perdidos. Tiene que haber un plan B. Si Pedro es el figurín que va a ser encargado de eso, no hay esperanza alguna. Y nos vemos a nosotros igual, ¿no es verdad? No es cierto, iglesia. Nos miramos y decimos: Dios mío, mira cuántos sabios hay entre nosotros. Sin Saifón, que ha levantado la mano justo en ese momento. ¿Cuántos ricos hay en este lugar? ¿Cuántos poderosos? Hermanos, si la iglesia estuviese en nuestras manos, sería un asombroso desastre. Y por lo menos lo digo por yo mismo. Estoy seguro de eso. ¿Y cuál es nuestra única esperanza? ¿Cuál es nuestro único consuelo? Nuestra única certeza, nuestra única garantía. Hermanos, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el Dios de la gloria, aquel que murió y resucitó de entre los muertos, es el que dice con su misma boca: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es nuestra única esperanza. Que el Señor edifica su iglesia. Él la lleva adelante. Oh, gloria al Señor por eso. Termino con 2 versos de un himno de Samuel John Stone que dice lo siguiente. Dice: un solo fundamento y solo un fundador. La Santa Iglesia tiene en Cristo su Señor. Haciéndola su esposa del cielo descendió
y con su propia sangre su libertad compró. Cercada por tumultos de guerra y confusión, la paz eterna espera, serena en su visión. Al fin ya la victoria, la iglesia terrenal recibe por su premio descanso celestial. Vamos a orar en este tiempo adelante.